Hola familia, Dios les bendiga mucho. Unos anuncios antes de comenzar la clase de esta noche. Unas semanas atrás habíamos anunciado que comenzaríamos a reunirnos el domingo 7 de junio. Hemos cambiado la fecha al domingo 14 de junio a las 4:30 de la tarde. Pronto recibirán más información con los detalles. Y a la luz de lo que está ocurriendo en nuestra nación hoy día, les pido que oren, ya que la clase de esta noche es sobre la oración, les pido que oren por nuestra nación, por nuestro estado, por nuestra ciudad y por sus líderes para que puedan tomar las decisiones correctas. Oremos también por aquellas personas que han sufrido daños de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy día. Gracias, Dios les bendiga mucho. Pasemos a la clase de esta noche. Saludos a todos. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy uno de los pastores de la Iglesia Morada de Dios. Y quiero darte la bienvenida por estar en estos medios y compartir con nosotros este estudio de las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Primeramente, antes que nada, ayúdame a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para sus asuntos. Dios, te damos gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro, Señor. Tu presencia conmigo y tu presencia con cada uno de los oyentes por estos medios, Señor. Dios, es tu palabra, Señor, la que inspira, Señor, este estudio, Padre. Es un tema muy importante para nuestra vida como cristiano. Dios, te pido, Dios, que dirija nuestro entendimiento, nuestro sentido, Señor, a tu palabra, Señor, y podamos ser dirigidos, Señor, a crecer espiritualmente, a amarte más, Señor, a estar de cerca de ti, Señor, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, es para mí un gran privilegio dirigirme a ustedes, cada uno de mis amados hermanos. En la pasada clase, mi esposa Diana trajo el estudio del capítulo 3, que fue la asimilación de la palabra de Dios. Esta disciplina de la asimilación de la palabra de Dios es la más importante, no hay duda de eso. Y es porque Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, la Biblia, sobre esto? Bueno, pues segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 21, nos dicen en la versión Reina Valera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Además, podemos ir a Timoteo, segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y uno de mis versos favoritos, y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces uno de mis versos favoritos, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una bella forma poética de decir cuán importante es la palabra de Dios a nuestras vidas. Hoy, hermanos, en el capítulo número 4 pasamos a la disciplina de la oración. Escuchar la voz de Dios es primordial, queriendo decir con esto la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere relacionarse con nosotros.
Entonces, por esto vamos al primer punto. La oración se espera. La oración se espera. Al decir que se espera, no es que sea un mero requisito impersonal. La voluntad de Dios es que oremos, y recuerda que la voluntad de Dios para sus hijos siempre es buena. Más que buena, es perfecta. Dios espera nuestras oraciones y luego, ¿sabes qué? Escucha atentamente cada una de ellas. ¡Cuán grande Dios! ¿Eh? ¿Y por qué? Porque nos ama. Primeramente porque puede, porque Él es todopoderoso. Y segundo, porque nos ama. Nos ama de una forma increíble. Y escucha cada una de nuestras oraciones. Dios espera nuestras oraciones y cada una de ellas las atiende. Qué hermoso. El Señor Jesús es toda una persona con toda una autoridad y con todo amor espera que oremos. Si no, no fuese una relación, hermanos. Por eso es que quiere relacionarse con nosotros. Por eso espera que oremos con todo amor. Jesús espera que oremos, hermanos. Vamos a ver una referencia bíblica sobre esto. En Mateo 6:5 nos dice, dentro del texto dice, cuando ores, haciendo referencia, cuando ores. O sea, se toma por sentado de que vas a orar, ¿ok? So, cuando ores, Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, y Mateo 6:7 dice, y orando, Mateo 6:9, ora de la siguiente manera. Lucas 11:9, así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Lucas 18:1, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Si Dios se te apareciera en persona ahora mismo y te dijera que espera que ores, ¿sería algo que entenderías mejor si Él te lo dijera en persona? Bueno, la verdad es que lo que hemos leído en su palabra ahora mismo es igual a escucharle en persona, hermano. Y tienes que creerlo así. Tienes que creerlo así. So, Jesús espera que oremos. Y la palabra de Dios también lo deja bien claro en el resto de la Biblia. Y además de las referencias directas de Jesús, vemos la expectativa de Dios a que oremos. Colosenses 4:2 nos dice, manténganse constantes en la oración. La palabra constante expresa una prioridad continua. Jesús oraba al Padre constantemente. Dedicaba tiempo a la oración. Escucha esa primera palabra que dije. Dedicaba tiempo a la oración. Amados, como cristianos buscamos parecernos a Cristo, ¿no? Eso pues el significado de la palabra cristiano, los que imitamos a Cristo. Y así consagrarnos en oración también, como Cristo lo hizo. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, oren sin cesar. La oración es una relación continua en la que estamos hablando con Dios y en momentos pensando en Él. Nuestro enfoque es interrumpido durante las actividades del día, pero nuestra relación con Dios es constante, solo que con interrupciones durante el día. Tener muchas responsabilidades como trabajo y niños no nos excusa. Y tampoco la falta de deseo y poca experiencia orando. Dios quiere que cada cristiano ore sin cesar.
y así tenga una relación consagrada con Él. Esto es algo lindo, esto es algo hermoso. Dios quiere relacionarse con nosotros y que nos relacionemos con Él constantemente. Dios también quiere obsequiarnos algo en la oración. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Qué hermoso, qué confianza, qué paz trae esa palabra. Dios desea bendecirnos a través de una comunicación amorosa. Tampoco nos olvidemos que en la vida tenemos constante batalla espiritual contra el mundo, Satanás y la carne. ¿Sabías eso, verdad? En la oración, como buenos soldados, en esa batalla, nos comunicamos con nuestro general en oración como si fuese un walkie-talkie. Y así no peleamos la batalla solos y sin recursos, hermanos. Es muy importante nuestra batalla espiritual. Recordemos que la oración es un privilegio también. Es un privilegio como resultado del Evangelio. No es algo que todo el mundo puede experimentar. Esto nos recuerda que Dios nos trajo de muerte a vida. Del mismo modo que los padres ansiamos que nuestros hijos se comuniquen con nosotros, también Dios espera por nosotros, que nos dio vida. Así que, así sea solamente llanto lo que traigamos ante su presencia, pero es parte de estar vivo también el llanto. Dios nos impulsa a orar también. Gálatas 4:6 nos dice: y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Lucas 5:16 nos dice así: pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Es decir, que si no sacamos tiempo para orar, refleja que todo lo demás que hacemos en la vida es más importante para nosotros. ¿No es así? Qué pena. Poniendo así entonces la oración ¿en qué? En último lugar de interés personal. Tal parece entonces que no necesitamos a Dios. Solamente cuando los problemas son muy grandes, pues los demás los puedo manejar yo solo, sin la ayuda de Él. ¿Será posible? A esto es lo que nos lleva a la ignorancia de las Escrituras. Pues Juan 15:5 nos dice así: yo soy la vid y ustedes las ramas. Hablando Jesús. El que permanece unido a mí y yo unido a Él, da mucho fruto. Pero sin mí, escúchalo, sin mí no pueden ustedes hacer nada. Una vez más vemos cómo la palabra de Dios es esencial para el cristiano. Si no pensamos en la naturaleza y el carácter de Dios, si no pensamos en la cruz, entonces no hay deseo de orar. No entendemos las cosas ni para qué orar. Con apenas comenzar, hermanos, abrir la Biblia en Génesis 1:1, tú lees: en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Encontramos motivos más que suficientes para adorar la grandeza de Dios en oración. Aleluya. Esto nos lleva entonces a aprender a orar. Sí, hermanos, tenemos que aprender a orar. Y lo que hayamos aprendido, queremos ser
fortalecidos en la oración, crecer en la oración, fortalecer la relación con Dios cada vez más. Lo que nos lleva al punto de que la oración se aprende. La oración se aprende. Un niño no nace hablando, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero aprende ¿cómo? Poco a poco. Al principio solamente sabe llorar sin que nadie le enseñe. Eso sí sabe hacerlo sin que nadie lo enseñe. No es normal que un niño solamente llore toda la vida. Entonces algo anda mal. Tampoco es normal, hermanos, que nosotros cristianos oremos solamente de esta forma toda la vida. Entonces, ¿cómo se aprende? Primero, orando. La mejor forma de aprender un idioma extranjero, si te has dado la tarea de aprender un idioma extranjero o que sea unas palabras para comunicarte con algún compañero de trabajo, etcétera, es hablando el idioma, hablándolo, es practicando, es gateando, andando, es orando. Así que a orar, a orar. Número dos y la más profunda de las formas es meditando en las Escrituras. Meditando en las Escrituras. Este es uno de los métodos para aprender, y no solamente para aprender, sino para desarrollar nuestra oración. Meditar en la palabra leída. Leer, meditar y luego orar. Leer, meditas y oras. Meditar nos transiciona de leer a orar. Nos lleva de escuchar la voz de Dios en su palabra a luego hablar con Él en oración. Es reflexionar, pensar profundamente y asimilar lo que Dios ha dicho. Nos lleva a una conversación más real con una persona real. Primero Dios nos habla, le escuchamos y contestamos luego. Una conversación fresca, contextual, genuina y sin repetir frases de oraciones anteriores, porque no hay necesidad cuando tú estás escuchando una conversación nueva. Referente a este punto de la meditación en la palabra de Dios para llevarnos a orar, escribió Matthew Henry lo siguiente: las oraciones de David quien escribió los salmos, o la mayoría de los salmos, las oraciones de David no eran solamente sus palabras, sino sus meditaciones, así como la meditación es la mejor preparación para la oración. De igual manera, la oración es el mejor tema de la meditación. Y la oración y la meditación van juntas. John Owen escribió lo siguiente al respecto también: ore mientras piensa, acepte de corazón cada destello de luz y de verdad que llegue a su mente, dele gracias a Dios y ore por cada cosa que le impacte poderosamente. George Mueller escribió lo siguiente: el resultado que he descubierto casi invariablemente es este, que después de algunos minutos mi alma ha sido dirigida hacia la confesión, a la acción de gracias, a la intersección o a la súplica. De manera que, aunque no me proponía entregarme a la oración, sino a la meditación, resultó ser casi inmediatamente. Me dedicaba a la oración. Qué hermoso. Meditar entonces, hermano, en la palabra también nos ayuda a no divagar sin saber qué orar. Te pones de rodillas y dices, voy a orar, pero ¿qué voy a decir? No, comienza leyendo la palabra, medita en ella.
y la oración fluye. La meditación hace la oración una experiencia real y personal. Entonces, ¿cómo aprendemos a orar? Meditando en la palabra. Igualito que David, Matthew Henry, John Owen, George Muller y muchos más. Meditando en la palabra aprendemos a orar por la ministración del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. ¿Cómo más podemos aprender a orar? Orando con otros. Los discípulos escuchaban a Jesús directamente, su palabra, pero también le acompañaban a orar. Por esto le pidieron que les enseñase a orar, porque algo especial veían en su oración y querían aprender de eso. Otras personas pueden ser un buen modelo de verdadera oración también en nuestras vidas, si las escogemos bien. No para imitar frases impresionantes que escuchemos de personas que oran bien bonito. No para impresionar. ¿De qué otra forma también aprendemos a orar? Leyendo sobre la oración. Sí, hay muchas lecturas sobre la oración, libros donde personas comparten sus experiencias sobre la oración. Es bueno leer estas experiencias de hombres y mujeres sabios que comparten su experiencia en la oración, pero esto nunca debe de sustituir nuestra experiencia personal de orar. Es bueno escuchar, si puedes personalmente, o leer un libro de la experiencia de otro, pero nunca pensar que eso va a sustituir tu vida de oración. Más nunca. Proverbios 27:17 nos dice, el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. Si puedes escucharlo. ¿Por qué orar, hermanos? ¿Por qué orar? Nos movemos al punto número 3. Hasta ahora hemos visto que la oración se espera, es esperada de nosotros como cristianos. Se espera que nosotros como cristianos oremos, que hablemos con nuestro Creador y Señor. Y luego vimos que podemos aprender a orar y si ya oramos, a crecer en la oración. ¿Por qué otra razón orar? Porque la oración obtiene respuesta. Mateo 7, versos 7 al 8 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Wow. Dios escucha y también contesta cada oración. Qué hermoso. Puede ser que sea la contestación sí, puede ser que la contestación sea no, puede ser que la contestación sea todavía. Y debe de insistir en la oración. No hay palabras mágicas en la oración, pero sí debemos aprender a no pedir lo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso debemos conocer su palabra. Nuevamente, no pedir tampoco algo que no glorifica a Dios. Mira, amados, espero que esta discusión, esta clase, este tema haya despertado tu interés por la oración, te haya dado unas vías de cómo ser dirigido por su palabra a la oración. Y más importante que todo, entiendo que la meditación en su palabra es esencial. Meditar en su palabra es esencial y saber que podemos comunicarnos con Él constantemente durante el día, aunque tengamos interrupciones. Y estando en comunión con Él, podemos vivir vidas que le agraden y traerle cada preocupación, cada pensamiento a su presencia.
Puede parecer que estás hablando contigo mismo, tal vez para alguien que te mire o no sé, pero la experiencia es preciosa. Y te voy a dejar con unas preguntas de aplicación y tú te las contestas tú mismo. La primera pregunta es, ya discutimos, ¿verdad? Que se espera de nosotros como cristianos que oremos. Debido a que la oración se espera de nosotros, ¿vas a orar? ¿Vas a orar? ¿Vas a orar? La segunda pregunta, basado en que ya discutimos y vimos cómo la Biblia nos enseña que la oración se aprende. Ya que la oración se aprende, ¿vas a aprender a orar hoy? ¿Vas a fortalecer tu oración, a robustecer tu oración hoy? Puedes crecer en la oración. Pregunta número 3. Dado a que la oración obtiene respuesta, hemos visto en su palabra que Dios escucha cada oración y responde a cada oración. Y sabiendo que cada oración es respondida por nuestro Padre, que lo que quiere es todo bueno para nosotros, orarás persistentemente buscando esa respuesta, buscando el bien para tu vida. Medita en esas preguntas y recuerda que puedes, si tienes el libro, regresar a esta clase, estudiarla, encontrar un poquito más de material también sobre ella. Gracias por estar con nosotros en este momento y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que este estudio sea efectivo para cada uno de nosotros. Dios, reconozco, Señor, que en mí naturalmente, por mi naturaleza, nada hay que me acerque a ti, Señor, pero tú nos has acercado a ti, Señor, y a través de Cristo nos has hecho cercanos, Señor. A través de Jesucristo nos haces entender tu palabra, nos hablas a través de tu palabra, Señor, y hoy, oh Dios, hoy también nos dejas saber, nos recuerdas para lo que ya lo sabemos, pero insistes que esperas nuestra oración, y que esperas que crezca nuestra relación, que nos acerquemos más y más a ti, que vayamos a tu palabra, a meditar en ella y luego hablar contigo, luego de escuchar tu voz, luego de meditar en tu ley. Dios, entiendo y estoy seguro que es tu Espíritu Santo que obra en nosotros. Es tu Espíritu Santo que nos atrae a ti. Es tu Espíritu Santo que nos dirige a orar, a hablar contigo, Señor. Y nos lleva a través de Jesucristo. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra y tu dirección. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.